Hasta la India viajaremos en unos instantes. Será de la mano de la escritora Mónica González, que hoy nos viene a contar los más hermosos cuentos hindúes. Y para cuentos, los que nos preparan cada día nuestros reporteros, que ya les están viendo ahí, sí. Hoy es turno de que Cristina Gonzalo y Fran López vengan a contarnos un par de ellos. No se los pueden perder, seguro que son interesantísimos. En unos momentos aquí En Casa con Cristina. Érase una vez una niña castellano y leonesa a la que contaban cuentos. Esa niña con el tiempo creció, se convirtió en periodista y siguió leyendo otros cuentos, preciosas historias de lugares muy remotos, tan lejanos como la India. Es un placer recibir en Casa con Cristina a la escritora Mónica González y que sea ella misma quien nos cuente sus cuentos hindúes desde el Índico a los Himalayas. Muy buenas tardes. Hola, Mónica González. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Bueno, cuentos hindúes. Sí, nada más y nada menos que de tan lejos vienen. ¿Los cuentos hindúes empiezan con esto de érase una vez? No, no es el típico érase una vez y colorín colorado. No es ese tipo de cuento. No, son cuentos destinados sobre todo a gente adulta, también yo diría que desde la gente más jovencita, desde los 13-14 años, porque son edades muy difíciles para los padres y la gente que nos está viendo ahora mismo lo puede comprobar, que son edades muy difíciles donde quieren conocerse y no saben cómo hacerlo, ¿no? Estos cuentos dan una serie de guía de cómo conocerte a ti mismo, de cómo valorar ciertas cosas, de cómo tener en cuenta esos valores que tanto se han perdido en los últimos años, de cómo tenemos que ser capaces de darnos cuenta que los niños también se tienen que equivocar, porque yo siempre digo que los errores son las lecciones del mañana. Yo creo que es lo más importante, que hay que aprender, que nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de buscar, y que los padres tienen que dejar que los niños se caigan, que se equivoquen. Muy bien. Aquí tenemos tu libro, Mónica, sí. Y me gustaría saber cómo una chica como tú, periodista, guionista, sí, que además has colaborado como freelance en numerosas publicaciones, sí, revista Siglo XXI, Más allá de la ciencia, etc., sí, La Vanguardia, sí, pues en colaboración con Asha Mahan, sí, también periodista como tú, habéis creado esta criatura tan bonita. Sí, pues fue por casualidad, yo a Asha no nos conocíamos y fue en casa de un buen amigo mío, escritor, común de las dos. Nos invitaban a una cena, lo típico, ¿no? Que comiendo siempre se trazan los mejores planes. El Taj Mahal, además. Y Taj Mahal. Qué portada. Sí, la verdad que es preciosa. Nos conocimos, empezamos a hablar de nuestras vidas. Ella habla perfectamente español, habla varios idiomas. Actualmente vive en Londres, ella es de Nueva Delhi. A los 7 años se fue al Reino Unido. Y hablando de nuestras vidas, de la cultura hindú, de la cultura europea, de las tradiciones. Y acabamos hablando de esos cuentos que nos contaban nuestras abuelitas cuando éramos pequeñas. Y nos dimos cuenta que sus cuentos y los míos eran muy parecidos, muy similares. Y una persona que estaba allí muy divertida nos dijo: oye, chicas, hacer un libro de cuentos donde podéis explayar este tipo de aprendizaje y de sabiduría, ¿no? Entonces, hablando a eso y yo, quedamos al final en que podríamos hacer unos cuentos. Son 46 cuentos donde hemos elegido, yo creo que los más bonitos, y que sobre todo no solamente hacemos una reflexión, porque empezamos con una explicación, breve explicación de 5 líneas, aparece el cuento y luego una reflexión, donde no solamente, o sea, la moraleja, analizamos los personajes, analizamos lo que es el ámbito donde se desarrolla, pero también hablamos de los valores, de lo que tenemos que aprender, y hablamos de sabiduría, no la sabiduría de lo que tenemos que aprender en el colegio, que está muy bien y es importante, no del conocimiento ilustrado, hablamos de cómo conocernos a nosotros mismos, que es lo más importante, porque si no te conoces a ti mismo no puedes conocer a los demás ni querer a los demás. ¿Y eso se consigue a través de...? Eso, en cada cuento intentamos que la persona se quede con esa pequeña moraleja, ese pequeño valor y esa pequeña reflexión que luego te puede ayudar en tu día a día. Oye, y con la cantidad, imagino, de cuentos que habrá... Fue difícil porque es una cultura que yo no conocía particularmente. Yo la conocí a través de Asha, una mujer, para mí, maravillosa. Esa es la palabra. Una mujer que me transmitió, yo creo, que esa sabiduría tan bonita que ella tiene, esa sabiduría que se adquiere, como te digo, no con la inteligencia, no hablamos de la inteligencia, hablamos del conocerte, el decir, yo soy imperfecto. Esa es una frase que me gusta, soy imperfecta. A día de hoy, la sociedad, todo el mundo nos dice, tienes que ser perfecto, tienes que ser guapo, tienes que ser delgado, tienes que ser inteligente. No, señores.
Yo soy imperfecta y con la imperfección yo creo que tenemos una connotación positiva y tenemos muchas cosas que dar. Oye, ¿y qué es lo que pueden encontrar nuestros telespectadores y los futuros lectores de este libro, Mónica, de diferente de lo que nosotros acostumbramos, de los cuentos de esta tierra? Yo creo que encontrarán similitudes con los de aquí, por ejemplo, de Castilla y León, seguro, porque hay muchos parecidos. Yo no voy a desvelar cuáles, pero sí que hay cosas que son muy parecidas, cambiando el personaje o el lugar donde se procede a la acción, y sobre todo se van a encontrar con que se van a identificar. Se van a sentirse identificados. Hoy me dice mi padre, me siento identificada, hija, con los libros, con los cuentos del libro que has publicado, porque hay cosas que asemejo a lo que yo he pensado durante mis años jóvenes o mozos y que luego me han ido ayudando en mi día a día y en mi edad adulta. Bueno, pues habrá que descubrir los cuentos hindúes de Mónica. Acabamos de descubrir a nuestra invitada escritora, a Mónica, escritora, periodista, pero para indagar más en su personalidad, en su amor por la India y su devoción por los relatos, recibimos a nuestro querido compañero Rodrigo García, que si no te importa, te va a hacer un pequeño cuestionario sencillo. Y con esta música que nos han puesto los compañeros, salgo hasta con otro aura. ¿Verdad? Esta música ya nos transporta, ¿eh? Nos transporta. Qué fácil sería mover el mundo, mover el globo y decir, y de repente acabar en la India. Sí, ¿a que sí? Aquí. ¿Qué tal la India? A ver, yo particularmente nunca he estado, esto es como Julia Verne, que según dice nunca salió de su casa para escribir los libros. Yo no he tenido la oportunidad de ir a la India. Asha me ha dicho que a ver si este año que viene podemos ir juntas y me mostrará Nueva Delhi, que es su ciudad. Y yo creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora, porque son gente muy sabia, porque dan mucho valor a lo poco que tiene, y eso hoy en día, que somos tan materialistas, no lo hacemos. Bueno, pues para conocer la India, una agencia de viajes. Para conocerte a ti, el cuestionario indiscreto de En Casa con Cristina. Ay, Dios mío, me voy a santiguar. Primera pregunta. Venga. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita en hindú o en general? Te le voy a preguntar la segunda vez que te preguntas esta pregunta, y nunca mejor dicho te lo iba a preguntar, pero ya si lo dices, pues mira. En castellano o en español mi palabra favorita es amor. Amor. Sí. ¿Y en hindi? Y en la palabra hindú, namaste. 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 ¿Qué significa? Significa te doy las gracias de corazón. Qué bien. Namaste. ¿La que no te gusta nada? En hindú nunca me han dicho nada malo, por lo tanto no te puedo decir. Y la palabra que no me gusta nada es perfección. ¿Lo que más te agrada, además de las palabras? Lo que más te agrada, una buena cena con la familia, los amigos. ¿Lo que no te gusta absolutamente nada? Lo que no me gusta, la gente que es hipócrita. El sonido, sea del país que sea, que más te agrada. El sonido de mi madre cuando cocina. ¿Y el que no te gusta nada tampoco? El que no me gusta nada, el del metro. El del metro. Ya que vivo en Barcelona es horroroso. Intento no cogerlo. Si no hubieras sido periodista, escritora en este caso, ¿qué crees que hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo con mi vida si no hubiera sido periodista? Yo creo que sería periodista de igual. Yo lo tengo en los genes. No porque no tengan a nadie en la familia, que no tengo, pero me viene de vocación. No, es que fíjate que yo creo que ningún invitado, ¿no?, al que le has hecho esa pregunta siempre, bueno, pues hubiera sido tal o cual. Y ella lo tiene claro. Sí, sí, de siempre. Es verdad que en el periodismo coincide en todos los periodistas. Miento, Paloma Gómez Borrero. Creo que me hubiera gustado ser bombero. Me felicitó por el libro, por cierto. Me mandó un email, pues también estuvo mujer, aquí y yo creo que respondió que siempre hubiera sido periodista. Es que yo creo que eso es mal. Si hubieras nacido animal o planta, ¿qué animal o planta crees que Animal yo sería un delfín, sido? porque me encanta el mar, y una planta sería una rosa roja. Si el cielo existe, sí, ¿qué yo creo que quieres sí. o qué crees que te diría Dios nada más llegar? Pues me diría, hija, que bien lo has hecho, pero aprende más. Bien dicho. Uy, 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 uy. Por allí. Me tiene loca. Porque la India es espiritualidad y relax y reflexión, pero alegría también, ¿no? Alegría y música y todo, ¿verdad? Oye, ¿en qué se parece la India a Castilla y León? Pues yo creo que la gente son muy parecida, aunque no lo creáis, ¿eh? Son gente, porque los castellanos somos muy divertidos, dicen que somos Yo tengo unos algo, secos. de otra vida, que los hindúes deben vivir muchas vidas. Seguramente. Pegarse vidorras. Creen en la reencarnación. Oye, hablando de los cuentos y de los hindús, que son maravillosos los hindús, que a mí me encantan, y de reflexión y de todo. Sí. Pero esto de, por ejemplo, los cuentos de 1001 noches,
¿No los ves un poquillo cansinos ahí tanta noche? Sí, Venga, cuento, yo creo venga. que mejor el día. Yo aprovecho más el día que la noche. La noche para escribir, bonito. el día para vivirlo. A mí me gusta más el día también. Mira, el día Tagore, que si lloras porque no has visto el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Pero Leñe, si yo quiero ver el sol, ¿no? Pues entonces sal a la calle. Pues claro, y tus cuentos no son para 1000 noches, ¿no? No, tranquila que tampoco te van a durar. Que se hacen ligeros. Se hacen ligeros. Como me gustan a mí. Del pita pita. Bueno, pues luego. Oye, una pregunta. Dime. Esto, mira, a ver, porque... Un antojo. No es nada hindú. No, esto... Es que según venía, me ha venido una máscara y choqueta, pa, y digo, bueno, me sirve para Es que es rojo, ¿no? Es rojo. También Bueno, puede ser negro. puede ser de cualquier Puede ser color cualquier que la mujer quiera. Sí, es un adorno. Es como aquí lo hacemos, nos ponemos unos pendientes, un Bien, collar. bien. Ella Pero se pone negro, el- ¿qué significa? Matriarca. Hombre, Jefaza. negro es un poco duro, yo creo. ¿eh? Me lo voy a poner en verde o rosa. Bueno, ¡Ay, venga! póntelo. Voy a cambiar el punto. Venga. Ay, de verdad, qué estupendo. Es que, ¿cómo se agradece que te dibujen una sonrisa a media tarde? Hombre, yo creo que me la estés haciendo pasar muy bien y yo os lo agradezco aquí. Pues nos en tu casa. alegramos muchísimo, de verdad, Mónica González, que tengas toda clase de suertes con tu libro y el de Asamahan. Y que está escribiendo Cuentos otro, además. hindúes. Sí, estoy escribiendo otro, pero ese ya el año que viene ya... Ese vienes a presentarlo el año Ese que lo viene, presentaré ¿no? el año que viene, cuando lo haga. Pues aquí te recibiremos en esta tu casa. Gracias, Mónica A ti, González. Cristina, muchas Gracias.